Dios los bendiga, bendiciones. Bueno, vamos a concluir los estudios de esta semana y pongan mucha atención en el estudio de hoy, que va a ser muy confrontador para todos nosotros. Y es también acerca de la adoración. Y muy atentos, porque nos va a sacudir el Señor con su palabra. El título de hoy es Codicia y avaricia, enemigos de la adoración. Y quiero comenzar haciéndoles algunas preguntas. ¿Se han preguntado por qué Satanás le ofreció a Jesús riqueza y poder a cambio de adoración en Mateo 4 del 1 al 11? Y número 2, ¿no has meditado o te has dado cuenta de que todos nosotros somos producto de una ofrenda? Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Número 3, ¿y por qué el hombre, conforme al corazón de Dios, que era David, dijo que no ofrecería a Dios un sacrificio que no le costara? En 2 de Samuel 24:24. Y número 4, todo esto, ¿qué tiene que ver con la adoración? ¿Y por qué Satanás utiliza la codicia y la avaricia como trampa, donde tiene a muchos cautivos? La palabra de Dios dice en Marcos 4:19, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Colosenses 3:5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Si hay algo que Dios aborrece, es la idolatría. Jesús incluso Él puso al mismo nivel de Señor a la codicia, a la avaricia, por su poder, el amor al dinero, el amor a las riquezas, el amor al Dios Mamón, en Mateo 6:24 y Lucas 16:13. Ahora, la palabra de Dios dice, Jesús mismo dijo en Lucas 6:38, dad y os será dado, medida buena, apretada, remecida y rebosante, y vaciarán en vuestro regazo, porque con la medida con que medís, os serás medido. Y también dice en Hechos 20:35 que el mismo Jesús dijo, más bendiciones dar que recibir. Ahora, por favor, abran su mente y su corazón. A lo largo de nuestros años en el ministerio pastoral, hemos visto suceder esto una y otra vez, que si nosotros cerramos al enemigo toda puerta en nuestra vida, pero aún así no ofrendamos a Dios, estamos dejando una puerta abierta muy amplia para que el enemigo nos ataque. Este es un tema difícil de tratar, pero necesario. A pesar de las advertencias, yo sospecho que tal vez querrán pasar por alto este estudio algunos de ustedes y continuar después. Y casi puedo oír la protesta y la queja. Uy, ya va a empezar. Aquí va otro predicador para hablar del dinero, a pedir dinero. Y esta vez lo está respaldando con una advertencia de opresión espiritual. Y tal vez hasta podría sospechar que estoy incluyendo este estudio solamente para poder obtener más dinero para nuestra iglesia. Pero le aseguro que eso no es cierto.
Ahora, escuche muy bien esto. La Biblia nos habla acerca de la necesidad de darle a Dios, porque es un principio que encontramos a lo largo de la Biblia. Y nos presenta el tema con gran reverencia ante Dios. Y yo espero de verdad con mucha sensibilidad que estemos sensibles por lo que la palabra nos habla. Porque hay tres cosas que me gustaría que supieran antes de que comenzáramos. Primero, durante la mayor parte de nuestro ministerio, hemos dudado en abordar el tema del dinero. De hecho, había sido predicador yo cuando comencé durante varios años antes de predicar un sermón acerca del dar. Y para ese entonces había predicado sobre casi cualquier otro tema bíblico. Matrimonio, oración, perdón, gracia, lo que usted se puede imaginar. Pero casi nunca quise ser visto como un aprovechado. Pero luego, después de 10 años, finalmente me di cuenta que le estaba haciendo daño a la gente al descuidar este tema tan importante. Necesitaba predicar sobre todo lo que la Escritura aborda y dice, y la Escritura en realidad dice mucho acerca del dinero. Esa es la razón por la que estamos trayendo este estudio a colación. En segundo lugar, algunos pastores predican acerca de dar cada vez que se paran ante un micrófono. Sin embargo, esto se los digo con toda honestidad, y los hermanos lo pueden comprobar, los de Creo en Ti, que en Creo en Ti abordamos el tema solamente cada 2 o 3 años, porque sabemos cuán sensibles puede ser la gente acerca del dinero. Aunque hemos llegado a creer que dar es importante, no es tan importante como el tema principal en el que nos enfocamos en la iglesia. La gloria de Dios en el Evangelio, eso es lo principal. Y siempre queremos que el ministerio reconciliatorio de Jesucristo tenga la preeminencia. En tercer lugar, en Creo en Ti tenemos tanto cuidado de mencionar este tema que ni siquiera pensamos en un alfolí para la ofrenda durante nuestros servicios, o de pasar el alfolí como hacen algunas iglesias, o de tener un tiempo especial para orar por las ofrendas. En lugar de eso tenemos una caja, un ofrendero, donde la gente puede depositar las ofrendas. Ahora bien, ¿por qué hacemos eso? Porque queremos que sean motivados por el amor a Dios y que ellos libremente den del fondo de su corazón, no motivados por el paso de alguna necesidad o una manipulación o bajo coacción, sino que sea como dice la palabra, 2 Corintios 9:7. Y muy atentos, aquí comienza. Número 1, Dios, el amor y el dinero. ¿Por qué está tan relacionado esto? Veamos nuevamente las distinciones que mencionamos al principio del estudio. Tenemos que hacer un cambio fundamental en nuestra mente si vamos a comprender este tema de la manera correcta. Y grábense esto una vez más: las iglesias no reciben ofrendas, sino los cristianos libremente las dan y las traen ante Dios. Y todo esto puede parecer una simple semántica, unas palabras muy bonitas, pero no lo es. Nuestro dinero es de Dios. Dice 1 Corintios 10:26 que la tierra y su plenitud son del Señor. Y también dice en Ageo 2:8 que el oro y la plata son del Señor. Cuando le traemos a Dios nuestro dinero, Él
dice Hechos 17:25, no se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. Así que, como Dios ya es dueño de todo, solamente hay dos cosas que podemos hacer con nuestro dinero según la Biblia. Número 1, traer nuestros diezmos y ofrendas a la casa de Dios. Y número 2, que le robemos a Dios lo que le pertenece. Piénselo de esta forma. Imagine que va a salir de la ciudad la próxima semana de viaje y le informa a su vecino de su viaje y le dice, oye, pues, ¿qué crees? Que voy a salir de viaje y necesito reparar mi carro, y el taller a donde lo llevo, pues no tienen el servicio de prestar carros mientras el de uno está en reparación. ¿Te importaría prestarme tu camioneta mientras estás de viaje? Yo puedo llevarte al aeropuerto, le dice el vecino. Y esta es una percepción razonable. Su vecino es buena persona, usted maneja una camioneta que es fuerte, confiable, de manera que usted le dice, bueno, está bien, llévame al aeropuerto y yo te presto mi camioneta. Luego llega el día del viaje, su vecino lo lleva al aeropuerto en su camioneta y le desea buen viaje. Y al final de la semana va a buscarlo al aeropuerto en la camioneta que usted le prestó. Él le devuelve las llaves y le dice, oye, he estado pensando mientras estabas de viaje y ya que soy muy generoso y muy buena persona, he decidido que no voy a quedarme con tu camioneta, con esta camioneta. Quisiera que me aceptaras esta camioneta. Tómala, es toda tuya. ¿Qué haría usted? Probablemente pensaría que su vecino solamente bromeaba, o tal vez se preguntaría si andaba un poco mal de la cabeza. Definitivamente quería aclarar que solamente le estaba devolviendo la camioneta que usted le prestó. Él no le está haciendo ningún favor, porque la camioneta le pertenece a usted. Pero ¿por qué este ejemplo? Porque esta misma dinámica ocurre con demasiada frecuencia entre nosotros y Dios. Es posible que no lo digamos audiblemente, pero nuestra actitud básica es, Dios, debido a que yo soy tan generoso, me gustaría depositar esta ofrenda en el alfolí, en la caja de la ofrenda esta semana. Aquí te va, disfrútalo. Pero no es así como funciona. No podemos dar lo que no nos pertenece. Para empezar, ese ya era dinero de Dios. Él nos lo prestó. Cuando llevamos nuestras ofrendas, todo lo que estamos haciendo es devolver a Dios lo que Él tan generosamente nos permitió usar. Es imperativo que comprendamos estos principios básicos. Todo lo que tenemos pertenece a Dios. Una vez que lo hayamos hecho, estaremos entonces en la capacidad de hacer la siguiente pregunta importante. Si Dios realmente es dueño de todo, entonces ¿por qué le dice a la gente en la Escritura que le lleve ofrendas a Él? Lo milagroso aquí es que cuando dejamos que la Escritura nos reprenda o nos responda en esta pregunta, podemos ver de nuevo cuánto nos ama Dios. Hasta el dinero que le llevamos a Él está unido a su gran amor por nosotros. Y por esa razón forma parte de nuestra adoración. Ahora, la pregunta es, ¿por qué dar? La respuesta más sencilla, la más elemental, es que Dios lo dijo desde los primeros días de su pacto con Israel. Los hijos de Dios han sido instruidos para separar una porción de sus bendiciones llamada diezmo para hacer la obra de Dios. Y menciono este punto anticipadamente
porque sé que algunos maestros de la Biblia, pastores, están en desacuerdo conmigo acerca de lo que la Escritura dice acerca de dar. Incluso hay algunos que acusan de aplicar mal los versículos del Antiguo Testamento a situaciones del Nuevo Testamento e insisten que la palabra diezmo ni siquiera se menciona en el Nuevo Testamento. Y todo con el pretexto o el argumento de no dar. Y está bien, la crítica no me molesta en lo personal. Y yo sé que un día me encontraré con esos hermanos en el cielo y entonces haremos las paces sobre el tema. Pero tenemos que saber esto, que la palabra diezmo, si usted acaba de llegar a la iglesia o no lo sabe, sencillamente significa un décimo o una décima parte. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios fue instruido repetidamente para devolver una décima parte de su ingreso al Señor. Levítico 27:30 declara: el diezmo de todo producto del campo, ya sea grano de lo sembrado o fruto de los árboles, pertenece al Señor. En el Nuevo Testamento, la palabra diezmo aparece 8 veces. Y no sé cómo los eruditos, los teólogos, los estudiosos pueden pasar por alto esto, pero aparentemente lo hacen. Y además, el Nuevo Testamento está lleno de otras referencias sobre la importancia de dar. Por ejemplo, a lo largo de los evangelios, Jesús repetidamente le mostró a la gente que Dios es su proveedor y que ellos no tenían que preocuparse acerca de los bienes materiales, como en Mateo 6, 24 al 34 y Lucas 21, del 1 al 4. En 1 Corintios 16, del 1 al 2, se ve a la iglesia primitiva levantando fondos en sus servicios de adoración con regularidad. Y Pablo trató este aporte como si fuera reglamentario, como debería ser. En 2 Corintios 9:7 se instruye a todo creyente a dar con alegría. En Gálatas 6:6, a aquellos a quienes se les enseña la palabra, se les instruye compartir en todo lo bueno con aquellos que enseñan. En Efesios 4:28, a los creyentes se les enseña a dar a aquellos que están en necesidad. En 1 Timoteo 5:17 al 18, se instruye a la iglesia a sostener financieramente a sus ministros. El que predica, dice la palabra, el evangelio, viva del evangelio. Ahora, deben haber los motivos correctos, pero ¿cuáles son? Por supuesto que existen otras razones para dar, pero necesitamos tener cuidado al considerarlas. Si decimos, demos porque estamos destinados a recibir una recompensa aún más grande a cambio, pues entonces estamos equivocados, porque no son los motivos correctos. Demasiados maestros de la Biblia, pastores, manipulan con estas enseñanzas. Ellos mismos insisten en que si damos a Dios, entonces recibiremos de Dios y en gran manera. Que usted nunca puede ganarle a Dios en dar, dicen ellos. Y eso es cierto en una parte, pero también puede ser distorsionado para hacer que diezmar suene como una estrategia para hacerse rico y próspero rápidamente. El problema es que si damos solamente para recibir, nuestra motivación para dar se sesga, se desvía. Nosotros damos a Dios solamente con la esperanza de que Dios aumente nuestras cuentas bancarias. Pues eso no es más que avaricia y puede llevarnos a la desilusión y a la frustración. Santiago 4:3 se concentra en este tema desde un ángulo diferente y dice: y cuando piden no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. En otras palabras, siempre debemos interactuar con Dios con las intenciones correctas si queremos complacerlo a Él.
Los motivos importan, porque dar es realmente una intención del corazón. El corazón es siempre lo que a Dios le importa. Si queremos complacerlo a Él y funcionar de acuerdo con los principios de su reino, pues tenemos que ofrecer nuestros diezmos con la intención correcta. Pero, ¿cuál es la intención correcta para dar? Damos porque queremos honrar a Dios. Se nos invita a llevarle una porción de lo que Él nos ha dado, de manera que podamos ser parte de sus planes maravillosos para el reino. Nuestra recompensa por dar solamente sucede porque le hemos permitido a Dios obrar en nuestros corazones en el área de dar, no en el área de recibir. En la economía de Dios, lo que siempre importa es el dar, el dar, el dar, no recibir. Dios nos invita a dar, porque dar es bueno para nosotros. Cualquier incremento que recibamos es solamente un subproducto del dar, porque Él mismo dijo en Hechos 20:35, más bienaventurado, más bendiciones dar que recibir. Ahora piénsenlo desde un punto de vista paternal. ¿Alguna vez has visto a un niño en la época de Navidad? Pues seguro que sí, sobre todo en Estados Unidos. Es una temporada de esplendor, de deleite, de diversión y de maravilla. Sin embargo, casi siempre hay un despliegue de su codicia también. Los niños están dispuestos a crear un enorme listado de deseos o hacer un recuento de los regalos bajo el árbol y abrir los regalos la mañana de Navidad. Esperamos esto de los niños porque son inmaduros. Sin embargo, si nuestros hijos son adultos en sus 20, 30 o 40 y todavía siguen haciendo eso, pues entonces tenemos un problema. Para entonces esperamos que ellos hayan crecido y aprendido a ser menos egoístas. Nos entusiasmamos cuando disfrutan bendecir a otros y nos deleitamos en ver que han crecido para convertirse en dadores alegres y dispuestos. Esta madurez es a la que Dios nos llama también. Él nos instruye y da forma para que lleguemos a ser dadores alegres, generosos, desinteresados, fieles. El apóstol Pablo describe cómo se ve la madurez cuando damos en 2 de Corintios 9, del 6 al 8, cuando él dice, el que siembra escasamente, escasamente también segará, y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Este es un hermoso cuadro, pero para la mayoría de nosotros el tema del dinero y los bienes materiales está estrechamente entretejido con los temas de la confianza, de la autoestima, de las prioridades y también del pecado. Y esa es la razón por la que algunas veces tropezamos en esta área importante de la madurez cristiana. Como vimos al principio de este estudio, la confusión o la desobediencia en devolver a Dios lo que ya es suyo puede abrir la puerta para la opresión espiritual. Solamente veamos un par de maneras en las que puede suceder esto y que podría hacerse o que podremos hacer en caso de que suceda. Número 1, punto de tropiezo, o el primer punto de tropiezo, la incredulidad. En el tercer capítulo de Malaquías, Malaquías capítulo 3, es un pasaje que discierne el tema del dar. Dios dice en Malaquías 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos.
y no los habéis guardado. La palabra estatuto significa reglamento y ordenanza que gobierna la vida diaria. Por ejemplo, una ciudad en la actualidad podría tener un estatuto que prohíbe tirar basura. El diezmo era uno de los estatutos de Dios, una parte esperada del diario vivir de los israelitas. Era normal para el pueblo de Dios aprender a devolver lo que le pertenece a Dios. Ahora, el diezmo pertenece a Dios. Eso es normal y punto. En el caso particular de Malaquías 3, los israelitas se habían apartado de esta práctica y Dios los estaba reprendiendo por eso. Dios continúa explicando cómo ellos le habían robado a él en relación al no llevar el diezmo completo, en el versículo 8. Y por esta razón, ellos estaban bajo maldición, como dice en el verso 9. Y esa maldición espiritual también se desarrollaba para ellos en lo físico, porque el pueblo de Dios carecía de alimento, en el versículo 10. Y sus cosechas estaban siendo destruidas, en el versículo 11, o sea, el fruto de su trabajo estaba siendo destruido. Y esa es la mala noticia, pero aquí están las buenas noticias también. Dios además ofreció una solución para sus corazones incrédulos. Él los desafió a ponerlo a prueba. Pónganme a prueba, Él les dijo, en el área del dar. Si ellos traían el diezmo completo, entonces Él les dijo en el verso 10, os abriré las ventanas del cielo y derramaré para vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Asombra, maravilla, cuánta gente hay hoy en día tratando de pasar por alto esta escritura o de explicarla insistiendo que esta escritura, este pasaje ya no tiene relevancia hoy en día, que hoy estamos bajo un nuevo pacto. Si Dios está dirigiéndose específicamente al pueblo de Israel en este pasaje, es claro que sí, pero aún así, en el mismo capítulo de Malaquías dice, porque yo el Señor no cambio, en el verso 6. Lo mismo que dice en Hebreos 13:8, que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los estatutos de Dios no cambian. El principio de honrar a Dios con nuestro dinero no tiene relación con el tiempo. Que te quede muy en claro eso. La gran pregunta con la que los israelitas estaban luchando en este pasaje era la incredulidad, porque creían que Dios los bendeciría si daban, creían que todavía tendrían lo suficiente para ellos mismos en caso de dar, que no les iba a faltar. ¿Cuán parecido a nosotros hoy en día? ¿Alguna vez te has encontrado a ti mismo luchando con preguntas como estas? Es importante resolverlas porque tienen implicaciones espirituales poderosas. Y en el siguiente versículo, en el 11, Dios hizo una promesa. Por vosotros reprenderé al devorador para que no destruya los frutos del suelo, del campo, de su trabajo. Hace un tiempo atrás, Isabel tiene varias versiones de la Biblia y algunas de ellas tienen pie de página, o sea, comentarios extras al pie de página. Y en este texto de Malaquías, un comentarista especulaba que el devorador era probablemente algún tipo de plaga natural que había llegado al país. Pero los comentarios que vienen al pie de página en las Biblias, ténganlo en mente, no es palabra de Dios, es palabra de los hombres, de los teólogos que escriben ahí. Lo que sí dice en ese pasaje, el devorador, es en realidad una referencia a la opresión espiritual. Dios estaba diciendo, si ustedes creen en mí y me honran,
dando tal como lo ordené, cerraré la puerta al ataque de Satanás en su vida, de manera que puedan florecer y ser prósperos. El principio de honrar a Dios con nuestras finanzas es un principio eterno que va a todo lo largo de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios quiere que aprendamos a dar y a dar con alegría, no bajo impulso o bajo la ley, como dice Romanos 6:14, sino como un tema de fe, honrando a Dios con el dinero que Él nos ha confiado, porque creemos en Él y queremos ser parte de lo que Él está haciendo. Y adoramos además a Dios cuando obedecemos. Si decidimos hacer eso, si cerramos toda puerta en nuestra vida, pero no honramos los principios de Dios al dar, pues entonces hemos dejado una puerta abierta al enemigo. No estamos confiando en Dios como nuestro proveedor, como nuestras actitudes tacañas son síntomas de incredulidad. Y esto a cambio nos hace vulnerables al ataque del enemigo. Ahora, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es la otra causa del por qué? Número 2, el temor. El temor. Una y otra vez, yo me encuentro con dos tipos de personas. El primer grupo diezma, el segundo grupo no lo hace. Cada diezmador con el que hablo nos da un testimonio similar, pero cada no diezmador con el que hablamos también nos da un testimonio similar. Uno que es muy diferente de aquellos que sí diezman. De manera interesante, ambos grupos están compuestos por personas de todo tipo de trasfondo socioeconómico. O sea, no es la categoría de mayor ingreso la que diezma y la categoría de menor ingreso la que no lo hace, porque siempre hay gente de cada parte del espectro económico en cada grupo. Sin excepción, los diezmadores dicen, estoy bendecido, o Dios me ha bendecido. Y sin excepción también, los no diezmadores dicen, es que diezmar está fuera de mis posibilidades, es que no tengo suficiente dinero para diezmar, si tuviera un trabajo mejor, diezmaría. Pero ¿qué está sucediendo aquí? Es el principio de las primicias en acción, el principio de que todo lo que recibamos tenemos que devolverle la primera parte a Dios. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces, tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. La palabra honra es clave en este versículo. Somos instruidos a honrar al Señor con nuestros bienes. En otro lugar en la Biblia, la palabra honra está ampliamente explicada. Dios en 1 de Samuel 2:30 dijo, porque yo honraré a los que me honran. Y Jesús repitió ese principio en Juan 12:26. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Y también dice en el Salmo 50:23, el que sacrifica alabanza, me honrará. Si no nos aferramos a estos principios bíblicos, pues entonces estamos viviendo en temor. Básicamente estamos diciéndole a Dios, temo que si te doy a ti no me va a quedar suficiente para mí. Lo siento, pero es que no puedo honrarte con mis bienes. Ahora, escuchen esto y piénsenlo. En la Biblia hay más de 500 versículos que tratan sobre la oración y casi la mitad o otra misma cantidad que tratan con la fe. O sea, eso es como muchos versículos, un promedio de 800. Pero ¿sabían ustedes que hay más de 2000 versículos sobre el tema del dinero y de los bienes? Jesús habló acerca del dinero
en 16 de sus 38 parábolas. Y claramente necesitamos comprender de qué se trata el dinero y cómo administrarlo, porque la manera en que usamos nuestro dinero revela la condición de nuestro corazón. Pensemos el dinero y ponemos el dinero en lo que valoramos más. El dinero es en realidad una prueba de Dios. ¿Una prueba? Sí, efectivamente una prueba. Recuerde que diezmo significa una décima, el 10% de nuestro ingreso. Ahora, algunos podrían pensar que esto es una coincidencia, pero no es así, porque el número 10 se usa a lo largo de la Escritura para indicar prueba. Por ejemplo, escuche estas preguntas. ¿Cuántas veces probó Dios el corazón de Faraón con plagas en Éxodo 7:14 hasta Éxodo 12:30? ¿Con 10? ¿Cuántos mandamientos principales le dio Dios al pueblo de Israel por medio de Moisés en Éxodo 20 del 1 al 17? 10. ¿Cuántas veces probaron los israelitas a Dios cuando estaban en el desierto en Números 14, 20 al 25? 10. ¿Cuántas veces le cambiaron el salario a Jacob? Escuchen Jacob en Génesis 31:7. 10. ¿Cuántos días fueron probados Daniel y sus amigos en Daniel 1:12 al 14? 10. ¿Cuántas vírgenes fueron probadas en Mateo 25 del 1 al 13? 10. ¿Cuántos días de prueba se mencionan en Apocalipsis 2:10? 10. Cuando nos pagan o recibimos dinero, Dios nos está probando. La prueba es para ver a quién vamos a honrar, a quién vamos a agradecer, a quién vamos a señalar y adorar como el dador de toda buena dádiva. Creeremos que el 90% con la bendición financiera de Dios en realidad alcanzará más que el 100% sin su bendición. Eso es parte de la prueba. Dios quiere recordarnos que podemos vivir por fe o por temor. ¿Cuál prefieres tú? Ahora, escucha bien esto. La secuencia es importante. Somos llamados a dar nuestras primicias antes de saber si tenemos suficiente con qué vivir. Somos llamados a darle a Dios primero porque somos llamados a vivir por fe. Y tal como testificaría o diría alguien, Dios siempre se manifiesta cuando damos de esta manera. Siempre vemos las bendiciones de Dios. Ahora, para ir concluyendo, escucha muy bien esto, quédate con esto. Hay esperanza cuando somos tentados a dudar de Dios. Debemos saber que hay esperanza. Dios es bueno para nosotros. El dar honra a Dios. Y Dios promete honrarnos cuando le honramos a Él. En contraste, no dar es problemático para nosotros. Si no creemos que Dios proveerá, si tenemos temor de probarlo a Él en esto, entonces el temor o la falta de confianza pueden abrir puertas a la influencia del enemigo. Esa es la manera en que Satanás opera. Justo desde el inicio de los tiempos, él ha tratado de convencer a hombres y a mujeres a dudar de la palabra de Dios. Dios le dijo a Adán y a Eva y les dio permiso para comer del fruto de todo árbol del huerto del Edén, excepto de uno. Ese árbol en particular se llamaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que de él coman, ciertamente morirán, en Génesis 2:17. Ahora, ¿dijo Dios esto debido a que el fruto de ese árbol era venenoso? Claro que no. Todo lo que Dios había creado era bueno, en Génesis 1:31. Más bien Dios le dijo a Adán y a Eva y les dio el mandato como una prueba. Él tenía reservado ese único árbol de entre todos los árboles en el huerto para sí mismo.
Solo ese único árbol no era para Adán y Eva, pero ¿podría él confiar en que obedecerían su palabra? ¿Y podrían confiar en que él los bendeciría y cuidaría de ellos? Sin embargo, Satanás contradijo directamente lo que Dios había dicho, y Adán y Eva perdieron la prueba. El patrón de desconfiar de Dios fue establecido. Y eso es lo que Satanás quiere que nos pase hoy en día. Él quiere que dudemos de Dios. Cuando la serpiente se acercó a Eva en el huerto del Edén, básicamente le dijo, ¿en realidad Dios dijo lo que ustedes creen que dijo? Deben haber oído mal. Seguro que pueden comer del fruto de todos los árboles. Después de todo, todo lo que Dios les ha dado les pertenece. Ahora, déjenme preguntarles esto. ¿Por qué deseaba Eva el fruto del único árbol del que no podía comer? Si había muchos otros árboles hermosos en el huerto del Edén, con seguridad ella no estaba pasando hambre. El huerto era un ambiente perfecto para la humanidad. Dios había provisto totalmente para ello. En Génesis 2:9 nos da la pista del porqué. Y el Señor Dios hizo brotar de la tierra todo árbol agradable a la vista y bueno para comer. Asimismo, en medio del huerto, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. O sea, todos los árboles en el huerto eran agradables a la vista. Todos ellos, hasta el que estaba prohibido. Eva tenía todo lo que necesitaba. Sencillamente quería más. Su pecado fue la codicia, la avaricia. Y tal vez ella podría haber dicho, es que Dios me está reteniendo algo. Él nos dijo que no podíamos tenerlo todo, pero yo lo quiero todo. Eva quería más y más cosas bonitas. Y está bien que la gente quiera cosas bonitas, pero lo bonito debe venir de la bendición de Dios, no de robarle a Dios. Dios nos bendice cuando creemos en su palabra. Dios nos bendice cuando vivimos por fe, cuando Él nos dice que hagamos algo y lo hacemos. Y es entonces que somos bendecidos. Sin embargo, Adán y Eva tomaron lo que pertenecía a Dios. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, ¿puedes ver la conexión entre Adán y Eva y nuestra vida hoy en día? Dios nos da una prueba similar. Él nos invita a confiar en Él, en el área del dar. Y si lo hacemos, Él recibe honra y la bendición es nuestra. Así de sencillo. Hace muchos años, un hombre, cuando íbamos mi esposa y yo en Santa Bárbara a predicar, un hombre mayor me dijo con estas palabras, que él nunca había diezmado, pero que quería comenzar. Y me preguntó si debía calcular su deuda de todos los años y tratar de pagársela al Señor. Y yo creo que mucha gente se pregunta acerca de lo mismo. Y yo le voy a decir lo que el Espíritu me dijo que le dijera. Yo le dije, mire, Jesús lo pagó todo por usted y por mí. Eso es lo maravilloso de la gracia de Dios en nuestra vida. Jesús hizo borrón y cuenta nueva. Solamente reaccione a su gracia. Si Él está hablando hoy, arrepiéntase y empiece de nuevo hoy, cerrando esa puerta y haciendo lo que es correcto. ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios? Padre, en el nombre de Jesús, queremos creer lo que dices en tu palabra. Nos invitas a confiar en ti, a dar generosamente y a bendecir a otros por medio del dar. Todo lo que tenemos te pertenece de todas maneras. Perdónanos por nuestra incredulidad, nuestro temor, nuestra codicia, nuestra avaricia. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Quita toda opresión espiritual que podamos estar experimentando debido a estos pecados. No queremos darle al devorador ninguna puerta abierta en nuestra vida. Desde hoy en adelante escogemos, decidimos
ser dadores alegres y dar de todo corazón. Y damos porque te queremos honrar a ti, como tú nos hablaste hoy, Señor. Tú eres Señor sobre nuestra vida. Tú cuidas profundamente de nosotros y de nuestras familias. Desde este momento, por favor, Señor, danos de tu paz en el área de dar y ayúdanos, Señor, a perseverar y animar a otros también a lo mismo. Que no olvidemos que la codicia y la avaricia son enemigos de la adoración. Ayúdanos a entenderlos, Señor. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, y también te pedimos por el servicio del domingo, donde estaremos viendo más acerca de esto, porque tu palabra nos enseña, Señor, que tú borras pecados, pero no consecuencias. Pero ¿cuáles son las consecuencias que producen caos emocional en nuestra vida? Y tiene también que ver con lo que tocamos hoy, Señor. ¿Qué significa la palabra consecuencia? ¿Por qué es tan grave? Pero ¿por qué también, Señor, vemos ejemplos en la palabra de Dios de hombres que perecieron junto con sus familias, cuando tú en tu palabra dices que el padre no pagará por los errores de los hijos, ni los hijos por los errores o pecados de los padres? ¿Por qué, Señor? Ábrenos el entendimiento este domingo, Señor, para entender tu palabra y que la pongamos por obra. Y yo te ruego por cada hermano y hermana que está atado en el área de las finanzas, que hoy sea un día de libertad, en el nombre glorioso de Jesucristo. Amén y amén.